El Mesías digital. Durante los primeros periodos de la historia, tuvimos tres mesías importantes, entre el 600 a.C. y el 700 después de Cristo, Buda, Jesús y Mahoma. Despertaron en todo el planeta la creencia en el yo. No está claro si ese concepto sería similar al actual ego del lenguaje freudiano. Pero resulta interesante saber que Buda hace referencia al ego para luego contradecirlo. Olvidadlo. Existe y os lo estoy mostrando, pero así es como tenéis que liberaros de él. Cristo hace lo mismo, afirmando que el camino hacia la libertad del ego es el amor. Buda habla del desapego. Todo esto produce lo que llamamos cultura del materialismo moderno. Lleva un tiempo desarrollar una cultura que evoluciona y se repite, así que ahora tenemos una cultura materialista moderna en la que el ego se impone a cualquier otro aspecto. Bueno, eso se acabó. Pero la mejora del software no se va a producir mediante la manifestación de una persona. Yo no creo que tome la forma de una persona o una enseñanza. Yo diría que Internet es el Mesías. Marshall McLuhan dijo que la era del Espíritu Santo se manifestaría mediante la bajada de la electricidad a todo el planeta. Identificó la electricidad con la tercera entidad de la Trinidad. En ese sentido, estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, e Internet es su nave. Is its vessel. La idea de que una red global de seres humanos desemboque en una entidad de forma superior se origina en las teorías de Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard era un sacerdote jesuita considerado un erudito y dedicado al estudio de la evolución del hombre. Esta combinación de intereses dio lugar a su obra filosófica, en la que intentó reconciliar el darwinismo con el cristianismo. Mediante su investigación científica, comprobó que la vida evolucionaba hacia formas cada vez más complejas. Al comienzo no había vida en la Tierra, solo materia muerta, la geosfera. Pero de esta materia muerta surgió vida creando una nueva capa, la biosfera, en la superficie del planeta. Esta vida evolucionó a formas con sistemas nerviosos cada vez más complejos, hasta llegar al ser humano, la primera especie con conciencia reflexiva. Para Teilhard, sin embargo, no había motivos para creer que la evolución se detendría a nuestro nivel. Solo somos el primer escalón de una nueva capa sobre la biosfera, la esfera del pensamiento y la reflexión, a la que él llamó noosfera. Somos la materia que evolucionará hacia unidades más desarrolladas de conciencia, y cuando esta evolución se prolongue hasta el infinito, la vida se fundirá en una especie de entidad consciente que Teilhard llamaba punto omega o Dios. La población humana se ha extendido por todo el mundo, transformando la biosfera en una esfera consciente. Algunos teóricos identifican Internet, que convierte al mundo en una aldea global, como el primer paso hacia la fusión de la conciencia humana en una forma superior de complejidad. Puede que parezca una interpretación exagerada de las telecomunicaciones actuales, pero hay personas de la comunidad científica que consideran plausible la fusión de nuestra conciencia en un futuro. Si tenemos a 100 personas buenas en sus respectivos campos, podríamos crear a una sola con lo mejor de cada una de ellas. Una vez que las personas se conviertan en máquinas, ¿por qué no combinarlas y crear unidades mejores? Tenemos que desarrollar una nueva idea de la existencia. La persona que formuló esta idea en su forma más elaborada es Frank Tipler. La vida es básicamente informática, así que deberíamos considerar que la vida futura serán ordenadores. La esencia básica de la vida, sin embargo, no es el hardware, sino el software, los programas del ordenador. Por ejemplo, los humanos podríamos decidir cargarnos en un banco de memoria informática que fuera enviado a colonizar estrellas cercanas.
Habrá humanos virtuales, no humanos al nivel más bajo de realidad, que es lo que somos ahora, sino un aspecto más espiritualizado de nosotros mismos. Se trata de ciencia pura que ahora se ha entrelazado con la religión. Yo puedo usar ambos lenguajes, el científico o el religioso, para describir exactamente lo mismo. En el futuro, los seres humanos serán principalmente virtuales. Y son ellos los que subirán a sus naves espaciales diminutas y viajarán a planetas lejanos, colonizándolos y empezando el proceso desde el principio. Lo que sucederá es que el universo será convertido, lenta pero ciertamente, de su estado actual de materia muerta a otro de materia viva. En un futuro remoto, todo el universo podría ser un ordenador gigantesco. Tipler cree que al final de los tiempos todo el universo se convertirá en un ordenador cósmico. Que eso sea posible depende de cómo evolucione el universo en el futuro. Desde el Big Bang, el universo se ha expandido cada vez más. Las estrellas se alejan entre sí y pierden su energía. Tras un tiempo, las distancias serán tan grandes que la comunicación entre dos puntos lejanos del universo será imposible. Finalmente todo se convertirá en polvo. Los átomos se desintegrarán hasta que no quede nada. Pero Tipler cree que este caso jamás se dará. Según la ley de gravitación universal, la materia atrae a la materia, y eso ralentiza la expansión. Tipler calculó que hay suficiente materia en el espacio para detener la expansión y revertirla, de modo que el universo volverá a contraerse. A medida que pase el tiempo, el universo empezará a desmoronarse. La vida extraerá toda la energía gravitatoria hasta que la biosfera evolucione hasta el punto omega. El punto omega no está en el tiempo ni en el espacio, sino por encima de ellos. Es la última frontera. El punto omega es omnisciente, sabe todo lo que se puede saber. Tiene poder infinito, es omnipotente y existe en el espacio. También es omnipresente. Así que podemos identificar el punto omega con Dios. Tipler nos ofrece un concepto claro de Dios, una red informática inteligente, una red que abarcará todo el universo. Se contraerá en un punto, pero debido a la teoría de la relatividad, cuando un espacio se convierte en cero, el tiempo y la energía pueden volverse infinitos. Esta red informática minúscula, pero cósmica, vivirá eternamente con energía eterna. La buena noticia es que podrá salvarnos a todos. Los recursos disponibles para la vida en el futuro remoto serán tan grandes que podrán devolvernos a nuestra existencia. Cada persona individual en forma de emulación informática. Así seremos cuando renazcamos o resucitemos, si queremos utilizar el antiguo término religioso. Resucitaremos convertidos en superseres. Si pensamos en nosotros en términos religiosos, podríamos decir que resucitaremos como ángeles. Y cuando lo hagamos, no volveremos a morir. Según Tipler, Dios existirá al final de los tiempos, pero ya está presente, porque está más allá del espacio y del tiempo y es capaz de moverse en ambos planos. Y lo que Tipler cree que suele hacer Dios es dejarnos mensajes diciéndonos lo que tenemos que hacer para crearlo. El versículo crucial de la Biblia es cuando Moisés pregunta a Dios su nombre, en el Éxodo 3:14, y Dios le contesta en hebreo, Ejie Aser Ejie, o seré el que seré. Tiempo futuro. Dios le dijo a Moisés que había que pensar en él en tiempo futuro. Así es como el punto omega, que existirá en el futuro, afecta al universo actual. Por necesidad lógica, el universo tiene que hacer ahora ciertas cosas que concluyan en un patrón que dará lugar al punto omega en el futuro.
Y así es como tiene que evolucionar para mantener la coherencia de las leyes de la física. El discurso sobre la tecnología ya no es un debate racional. La perspectiva de una era transhumana nos afecta a todos. La mayoría de los conflictos se producirán en las culturas más influenciadas por la tradición bíblica, que concede a los humanos un papel central en el universo. Tras el primer tabú, que la Tierra no es el centro del universo, y el segundo, que descendemos de los simios, aún no asimilado, nos enfrentamos a un tercero, que no somos el último eslabón de la evolución. Pero cómo y si tendrá lugar sigue siendo, al menos por el momento, una decisión humana, quizás demasiado humana. Puede que estemos a punto de adquirir capacidades divinas. No obstante, y como mucho, solo mediante la tecnología tendremos 2/3 de divinidad. Como describe la gran tradición bíblica que ha inspirado al mundo occidental durante miles de años. Es decir, que podríamos alcanzar una especie de omnisciencia. Podríamos alcanzar una especie de omnipotencia. Dos aspectos de la divinidad según la tradición. Pero la tecnología nunca será capaz de transformarnos en seres amables, compasivos o piadosos. Esa parte, la dimensión moral de nuestra deificación tecnológica, sigue siendo un problema. Una elección, un desafío exclusivamente humano. Y en ese sentido, el tecnocalipsis no cambia la historia humana. Segunda de Pedro capítulo 2, versículo 1 al 3. Pero se levantaron falsos profetas entre el pueblo, así como habrá también falsos maestros entre ustedes, los cuales encubiertamente introducirán herejías destructoras, negando incluso al Señor que los compró, trayendo sobre sí una destrucción repentina. Muchos seguirán su sensualidad, y por causa de ellos, el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los cuales la condenación ya de largo tiempo no se tarda, y su perdición no se duerme. De Cristo, Buda, Jesús y Mahoma despertaron en todo el planeta la creencia en el yo. No está claro si ese concepto sería similar al actual ego del lenguaje freudiano. Pero resulta interesante saber que Buda hace referencia al ego para luego contradecirlo. Olvidadlo. Existe y os lo estoy mostrando, pero así es como tenéis que liberaros de él. Cristo hace lo mismo, afirmando que el camino hacia la libertad del ego es el amor. Buda habla del desapego. Todo esto produce lo que llamamos cultura del materialismo moderno. Lleva un tiempo desarrollar una cultura que evoluciona y se repite, así que ahora tenemos una cultura materialista moderna en la que el ego se impone a cualquier otro aspecto. Bueno. El Mesías digital. Durante los primeros periodos de la historia, tuvimos 3 mesías importantes, entre el 600 a.C. y el 700 después de... Eso se acabó. Pero la mejora del software no se va a producir mediante la manifestación de una persona.
Yo no creo que tome la forma de una persona o una enseñanza. Yo diría que Internet es el Mesías. Marshall McLuhan dijo que la era del Espíritu Santo se manifestaría mediante la bajada de la electricidad a todo el planeta. Identificó la electricidad con la tercera entidad de la Trinidad. En ese sentido, estamos viviendo en la era del Espíritu Santo, e Internet es su nave. La idea de que una red global de seres humanos desemboque en una entidad de forma superior se origina en las teorías de Pierre Teilhard de Chardin. Teilhard era un